Vamos a pasar con nuestro último invitado de esta noche. Nos acompaña Antero Flores Arauz, ex primer ministro. Antero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Encantado de saludarlo. Igualmente, un gusto conversar contigo nuevamente. Justo como he hecho con los anteriores invitados, me gustaría conocer el momento, tus emociones cuando has leído que finalmente el señor ha sido sentenciado el día de hoy. Mira, la sensación es que se hizo justicia, la primera. La segunda es que el Congreso tuvo razón cuando lo vacó. Y lo vacó por el tema de incapacidad penal permanente, incapacidad moral permanente. Indiscutiblemente, si hay una sentencia en que se ha aprobado las imputaciones que ha hecho el Ministerio Fiscal, o sea, la Fiscalía, en que ha habido testimonios, en que ha habido otras pruebas, etcétera, el Congreso tuvo totalmente la razón en haberlo vacado. Sí. Y la tercera es que, y lo digo una vez más porque lo he dicho anteriormente, qué error es hacer una plancha presidencial por el color, por un poco buscar una paleta de colores más amplia o una combinación cultural, un equilibrio, sí, ¿no? Con un gringuito y, sí, y un nativo, sí, por decirlo de alguna forma. Porque eso además ha sido corroborado. PPK dijo en un momento, ¿no?, que eligieron a Vizcarra porque era un poco más trigueño y porque era provinciano y porque él ya era gringo y Mecha Arauz también, entonces ya tenían que hacer una combinación. Sí, pero puedes hacer la combinación, pero tienes que testear. Si tú contratas una secretaria, un asistente, lo testeas. Si en tu casa tu esposa, tu pareja, lo que sea, o tu madre, contrata una señora que ayude en la casa o que cocine, evidentemente la va a testear porque está metiendo a su casa a una persona que no conocía. Sí. Contratas un chofer, lo mismo. Oye, metes en tu plancha presidencial a una persona que te va a sustituir si a ti te pasa algo, o se va a quedar encargado del despacho cuando tú sales al extranjero, vas a algún compromiso internacional, etcétera, o tienes una incapacidad parcial porque tienes que hacerte una operación. Claro, te va a reemplazar. Te va a reemplazar. Entonces, ¿cómo puedes no investigar? Entonces, esto debe servir a los que hacen las planchas en las diferentes agrupaciones políticas o club de amigos, que son muchas de las agrupaciones que de política no tienen nada, y que ponen a personas porque tienen una exposición mediática mejor, o porque son artistas, o porque antes las basquetbolistas, o porque eres un buen jugador de fútbol. Claro, que está pasando aparte en estas elecciones. Hemos visto ya algunos futbolistas, actrices de videos eróticos, ese tipo de personas que nada tienen que ver con la política. A eso voy. Sí. Entonces uno tiene que ser responsable en las agrupaciones y no poner a gente simplemente porque puede jalar determinados votos. Ahora, eso es una irresponsabilidad enorme y que debe ser descartada, y que el votante debería en alguna medida penalizarlo como con un voto adverso, ¿no? Sí, hay derecho a votar, pero responsabilidad de votar también. Así es. La gente se olvida. Tú fuiste en un momento enemistado casi directamente con Martín Vizcarra y con el vizcarrismo, porque cuando Manuel Merino asume la presidencia, tú eres adecuadamente elegido como premier. Y ese grupo de personas que rodeaban a Manuel Merino, un poco más si eran el diablo y los jinetes del infierno, ¿no?, para la prensa, para Martín Vizcarra y para el apoyo que tenía en ese momento. Él te agarró un odio, o sea, tú has pasado de ser reivindicado un poco con lo que acabamos de ver ahora. Mira, en el curso de los 5 años que han pasado, tienes montones de reivindicaciones, pero hay algo más. Hay que acordarse de que cuando sale ya vacado y deja Palacio de Gobierno, su sonrisa era de oreja a oreja. No demostraba fastidio, enojo, ¿qué te puedo decir? Resignación. No, claro. Aquí había alegría.
¿Y qué significa eso? Que él estaba involucrado y sabía lo que se venía. Y de repente ha sido uno de los artífices que ya tenía planeado todas esas marchas, etcétera, que fueron violentas. Sí, justamente el expresidente Manuel Merino publicó en redes sociales lo siguiente, dijo: el tiempo pone cada cosa en su lugar, ¿no? Haciendo referencia, ahí dictan 14 años de cárcel contra Martín Vizcarra. ¿Has tenido la oportunidad de hablar tal vez el día de hoy con Manuel Merino para conocer un poco su opinión? Yo la verdad no llamo a nadie. Ya. Y tengo mi propio criterio y mis propias posiciones. Como eran los 5 años de esto, me invitaron a un programa hace una semana y se trató un poco de esto. Y dije, ¿y por qué no ponerlo por escrito? Entonces he hecho una reseña que salió en un diario el día, si mal no recuerdo, el día lunes o el domingo. Página y media en que narro cómo fueron las cosas, ¿no? Y que hubo también, desde el punto de vista de prensa en la que estás tú, oye, parecía que había una confabulación en que casi todos se habían puesto de acuerdo. Te denunciaron a ti incluso, ¿no? Pero por supuesto, asesinato. Sí. Y hay que decirlo también, la doctora Ábalos, como no encontró nada, la fiscal de la Nación, de que habíamos actuado para que fallecieran estas 2 personas, no encontró nada. Entonces dijo, bueno, sí, no se ha encontrado, pero debieron impedirlo. No sé cómo ibas a impedirlo, ¿no? Claro. Entonces tenías una responsabilidad inmediata que iba de repente hasta Jesucristo. Claro, querían perseguirte, pero como fuera para enemistarte con Martín Vizcarra. Y eso también es algo importante, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque para bien, bueno, para mal en realidad, Martín Vizcarra era un presidente que sí gozaba cierta popularidad. Y cuando es vacado, la vacancia no gozaba de popularidad. Cuando él cierra el Congreso gozaba de popularidad. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la magia que pudo hacer este señor para gozar de popularidad en un país donde se suele despreciar a los presidentes? Claro. Pero hay algo más, que eso quizás venía con cierta fama, no nos olvidemos, de Moquegua en el tema de la educación. Y la gente creía que él había mejorado la educación, pero la gente no vio más. Eso fue labor de la Sauder, no fue de él. Tuvo la suerte de tener en su departamento a la Sauder, que puso Chancó y mejoró la educación en toda esa zona. Eso es verdad. Pero tenías todo lo demás que quizás en Lima, y desde la casa de Pedro Pablo, puede ser que no lo supiera, pero debería investigarlo. En Moquegua sí se sabía, unos tenían evidencias, otros tenían solo sospechas y otros tenían pruebas, como hemos visto. Entonces la vacancia fue absolutamente legítima, y los que reclamaban por esa vacancia hoy día se deben jalar los pelos y decir qué tonto fui. Claro, con la experiencia que tienes tú, ¿qué cosa crees que veamos ahora, no? Porque cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en salir. Y en un momento Martín Vizcarra, como mencionábamos, tenía una amplia popularidad, hay bastantes políticos y congresistas que un poco más y lo querían enaltecer como si fuera una figura semidivina. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Gente que lo defiende o va a ser leña del árbol caído? Vas a ver de las dos cosas. El Perú da para todo. Y como dice mucha gente que a veces viene y con cierta actividad política en otros países, dicen en el Perú nadie se aburre, ¿no? Claro. Entonces, ahora, en todas esas marchas hay que recordar algo que la gente se olvida. Estábamos en una situación de emergencia, con declaratoria de emergencia, en que tenías que pedir autorización para reunión, se reunían en marcha si no había. Tenías además una emergencia sanitaria que debías estar, si salías a tantos metros de la persona que estaba a tu costado, o adelante o atrás, tenías que estar con mascarilla. Nada se cumplió. La gente que estaba en sus casas, en sus domicilios y que no salía, de la noche a la mañana se le vio una oportunidad, una ventana de oportunidad para salir a la calle. Claro.
Porque tú preguntabas además, oye, ¿usted por qué está usted Claro. manifestándose? No sabía. No sabía. Por la democracia, decía. Sobre ¿no? todo la gente más joven. Sí. Y tuviste cosas increíbles si ahora te pones a repasarlas. Oye, la casa, el departamento de Manuel Merino, iluminado desde una oficina en que estaba en otro edificio, un banco importante. Sí. Confiep emitió un comunicado, después por ahí... Sí, un banco también dijo, acá puede venir a lavarse la cara o reunirse antes de ir a la marcha. Los diarios, yo me encontraba en un diario en ese momento, nos decían, no podemos incentivar a ir a la marcha, pero podemos sugerir, dar recomendaciones de cómo ir a marchar. No pues, no te pases. Peor, Asban. Comunicado de Asban. Sí. La Asociación de Bancos. Increíble. ¿Pero por qué? ¿Por qué había interés de esta gente de traerlo de vuelta? Discúlpame, no lo entiendo. Incluso el insulto, viejo lesbiano. Sí. Hasta ahora no entiendo qué es. Los medios de expresión son para informar y deben informar. Pero cuando tú estás las 24 horas con las imágenes, dale y no para, no en los noticieros, en todo momento, sí, eso ya no es informar, eso es incentivar, sí, pues, incitar a la violencia. Y eso es lo que pasó. Claro. Y otra cosa que decían, ustedes promueven que los policías agredan. Oigan, yo demostré que había ido a la policía y salió felizmente la locución que hice a todos los policías que salían a las calles a repeler, no a reprimir, a repeler, que no es lo mismo. Que está en su debido derecho, además. Así es. Además la policía es para eso, sí, para mantener el orden público y recobrarlo, o recuperarlo, sí, en caso que fuera necesario. Entonces, felizmente en la prefectura yo hablé públicamente y había prensa. Oye, ustedes tienen que cumplir con los derechos humanos. Ustedes tienen derechos humanos, pero los civiles también. Hay que ser respetuosos de los demás. Felizmente. Sí, pues. Es verdaderamente terrible. Justamente conversaba con la doctora Ronnie Chang y lo que hemos visto también en el transcurso de la noche, que es que este es solo el comienzo. Es una primera piedra, ¿no? Me llevas tu expresión a un comentario. Yo la estuve viendo en la sala de espera. Sí. Qué claridad de la doctora. Sí. Yo no la conocía. No, sí, justamente como Además, la introduje, traduce de lo legal al castellano. Oye, sí. Yo no soy penalista. Sí. La mayoría de gente no conoce derecho penal. Y no tiene por qué. Yo soy abogado y nunca he visto penal, ¿no? Ni lo veré en mi vida. Sí. Para mi caso tuve que contratar un penalista. Pues lo he explicado en una forma tan fácil. Sí. Oye, que hasta un vizcarrista lo entiende. Exactamente. Pero, como mencionaba, ¿no? Es esta la primera piedra, o sea, veremos más de Vizcarra, veremos cómo van cayéndose las piezas de dominó y se le termina de venir toda la noche con los demás casos, ¿o crees que esto acá sea simplemente una estocada y ya no van a tocarlo más? Yo creo que esta es la primera estocada, pero vendrán otras porque hay cosas que son evidentemente muchísimo más graves, ¿no? Y tienes el tema de las vacunas. Sí. Todo lo de las vacunas, no sé si sean buenas, malas, regulares. Lo cierto es que todo se hizo en secreto. Claro, de manera irregular, ¿no? Totalmente. Y eso pues merece una investigación profunda, porque huele a cohecho, ¿no? Y electoralmente, ¿cuál será el efecto para Perú Primero? Porque, bueno, Perú Primero llevaba el espíritu de Martín Vizcarra, con su hermano Mario, que lleva la M de Martín también, y eso confunde a la gente, y ya venían utilizando este caballito de batalla de perseguido político, es antifujimorista, o la derecha, la izquierda, en fin, querían atribuirle méritos que no merecía, valga la redundancia. ¿Cuál crees que es el futuro para este partido político Perú Primero, que ya iba apareciendo en las encuestas entre los primeros lugares? Mira, esta sentencia en este momento
y con carcelería efectiva hace que ya no tenga futuro. Porque una cosa es poder ayudar en una campaña o ser el director de la campaña desde fuera del penal, Sí, y otra cosa es de dentro. claro. Y más cuando hay ya una acción desde el Estado, del Poder Ejecutivo, con Gerí, que está tratando de poner orden en los penales. Entonces, yo creo que va a ser bastante difícil. ¿Se acabó el vizcarrismo? Mira, no le veo futuro por la cantidad de años que se le pueden venir. Ujú. Ojalá, ¿no? Salvo que haya una ley de amnistía, en fin, pero... Claro, que- su hermano que proponía es bien difícil. como propuesta de campaña era voy a indultar a mi hermano, ya reconociendo que le iban a sentenciar, ¿no? Ya la semana anterior decía voy a indultar a mi hermano, voy a indultar a Pedro Castillo, a Ollantumala, a todo el mundo quería indultar, ¿no? Esas son sus propuestas de campaña. ¿Crees que eso le dé réditos electorales? No, no lo creo. Mm. Igual como la prensa hizo mucho daño en su momento, en el noviembre 2020, ahora la prensa mañana, estate seguro que por lo menos todos los medios escritos, Sí. la primera plana es esto, ¿no? Claro, y van a tratar de desligarse del vizcarrismo diciendo Y- se hizo justicia. Y por más que la prensa escrita haya ido reduciendo su importancia, no lo podemos negar, Sí, mucha gente sí lee prensa a Claro. través de internet. sí, sí, sí. Y por otro lado, no nos olvidemos de que la gente que no lo ve en su celular y no compra el periódico, pasa por las calles donde hay puestos de Claro. periódicos y lo Y va lee titulares. colgados, los titulares. Sí, sí, y sí. los titulares van a ser mañana tremendos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Aparte que representan un poco el corazón del Perú a través de los titulares. ¿Tienes pensado...? Ahora, si me permites, Por supuesto. para que no se me vaya la idea. En todo esto de las vacunas, no solamente hay cosas que te llegan a pensar que puede haber coimas, etcétera, en el pago de la vacuna, pero hay otras cosas que para mí no son delitos, sino errores. Oye, si tú eres presidente de la República y tienes tus ministros, oye, ellos, igual que los médicos, son los más expuestos. Entonces es absolutamente razonable que tengas la vacuna primero, Ujú. porque te estás paseando por una serie de cosas y puedes contagiarse del virus. Sí, Entonces no había motivo alguno Para para estar esconderlo. escondiendo y diciendo no me he vacunado. sí. ¿Has pensado, te han llamado para participar en estas próximas elecciones? Sí, ¿Hay alguna respuesta positiva o todas las que han existido son negativas. no tienes interés de volver? Ninguno, tengo 83 años. Pero igual eres una persona respetada en todo el país, tu expertise es siempre suma. Pues todo tiene su momento. Mira, Ya. he pasado por todo. 16 años congresista, presidente del Congreso, embajador, por todo. Mm. Antes de estar en política, incluso la beneficencia, presidente de Caja de Ahorros, presidente de Lotería del Imi Callao, que luego la deshicieron. Sí. Tengo cosas por mostrar eficiencia. Ujú. E inclusive en esos días de Manuel Merino, en esa semana, en esos 5 días, logré hacer un gabinete en mediodía Claro. y con gente de primerísima calidad, Mm. porque hay gente que se faja por el país cuando Claro. es necesario. Hay gente que sí verdaderamente quiere hacer Así las es. cosas bien, ¿no? Y me preguntaban en esa entrevista, oye, ¿usted se arrepiente? Yo no me arrepiento de participar en hacer el bien a mi país. Tuvimos un excelente canciller que no querían ni siquiera que el Perú permaneciera en APEC, y otros que ni siquiera estuvieran, que era una reunión virtual, que el Perú no estuviera, y se logró que estuviera, que después lo favoreció al que vino a Sagasti. Ujú. Se hicieron cosas importantes. En poco tiempo. Oye, el ministro de Salud, que era buenísimo, tuvo un plan de ir reduciendo paulatinamente todas estas esposas que tenía la gente, estas marrocas de salud. Oye, con un muy buen plan que aprobamos. Sí. Después, para ayudar en la cuestión de alimentación, se logró ver de dónde se sacaban recursos.
Trabajábamos sábado y domingo inclusive. Claro, se hizo bastante dentro del poco tiempo. Antero, ya para ir cerrando. Y se ratificó además y se confirmó porque decían, estos quieren quedarse más tiempo. No, decreto supremo de inmediato confirmando la fecha de las elecciones, la convocatoria. Sí. Para ir cerrando ya, Antero, justamente mencionabas la amplia experiencia que has tenido participando en diferentes instancias de la política. ¿Qué recomendación puedes darle a los jóvenes que postulan por primera vez a diputado? Y también a los jóvenes que votan por primera vez. Mira, a los que postulan por diputados o por senadores o por lo que quieran, decirles que la política no es un salto a la garrocha. La política es una escalera. Tiene escalones. De frente no puedes llegar al Congreso ni llegar a la presidencia de la República. Comienza, por favor, con las juntas barriales, las juntas vecinales, pasa a la municipalidad, anda agarrando experiencia. Pueden ser unas lumbreras, pero si no tienen experiencia, no es completo todos tus pergaminos y todos tus laureles. Sí. Experiencia. Y esa experiencia se va aquilatando poco a poco en esta subida peldaño a peldaño. Ahora, los votantes, que lo hagan con seriedad. Si bien el voto en la realidad es emotivo, debemos llevarlo a que sea realmente reflexivo. Y va a ser una elección muy difícil con ese cedulón, y más difícil hacer el acta, con lo cual van a haber muchísimas nulidades y problemas. Por eso hay que recomendarle a los jóvenes que primero voten reflexivamente. 2, que conozcan los planes de gobierno. Los tienen colgados en internet toditos. Que conozcan los antecedentes de la gente. Su hoja de vida de los candidatos también está colgada. Que hagan un papelito de lo que deben ser sus votos. La plancha presidencial, los senadores, los diputados, los miembros del Parlamento andino. Un plagio, puede llevar un plagio si quieren. Ahí sí puede llevar un plagio. Para acordarse y votar bien, porque como bien dice Antero Flores Arauz, va a ser compleja las elecciones por los sui generis que son, ¿no? Pero sí, Antero. Mira, lo último, si me permites. Por supuesto. Si hubiera votado la gente que dejó de votar en Miraflores, en San Isidro, en Surco y en La Molina, no salía Pedro Castillo. Hubo una ausencia de entre 25 hasta 30% en estos distritos. Una vergüenza, verdaderamente. Que la gente prefiera, antes que a su país y su responsabilidad cívica, ¿qué hacen en la playa? ¿A la playa? No, esa es una vergüenza, honestamente. Una total vergüenza. Caparazón, ¿no? Y irresponsabilidad. De acuerdo contigo. Antero Flores Arauz, ex premier ministro, estuvo con nosotros. Antero, un placer siempre conversar contigo. Lo mismo. Que tengas buenas noches.